Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de React.js, dando continuidad a nuestro curso. Hasta este momento hemos visto cosas básicas sobre el framework React.js, como crear componentes, pasar propiedades a los mismos componentes, hacer uso de los hooks que el framework nos proporciona, como useState, useEffect, useRef, etc. También hemos visto cómo podemos consumir APIs públicas, aplicar estilos a nuestros componentes y también utilizar frameworks CSS, pero no dejan de ser temas muy básicos sobre este framework, por lo cual el día de hoy comenzaremos con un tema un poquito más avanzado. Para esto podremos hacer o haremos un CRUD de datos, el cual nos mostrará los equipos y a qué país pertenecen, equipos de fútbol, donde podremos agregar nuevos, editar los existentes, eliminar los que ya no necesitemos y mostrarlos ya sea en tarjetas o en un listado según lo que corresponda. Para eso crearemos un CRUD desde cero. Espero y sea de su agrado. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer es organizar un poco mi aplicación, que es la que tenemos en pantalla. Ya la tengo ejecutándose en el puerto 3000. Aquí tenemos todo lo que hemos venido realizando desde un inicio. Entonces lo primero que haré es comentar estos componentes para que ya no aparezcan en mi pantalla. Lo mismo haré con las importaciones para que ya no nos marque algún warning. Y guardo. Esperamos a que compile y una vez que termina de compilar, vemos que nuestra aplicación está completamente vacía. Voy a hacer un poquito más pequeño esto de aquí y listo. Entonces, ahora para tener también un tema importante sobre este CRUD que vamos a realizar es que lo vamos a hacer componentizado, es decir, vamos a hacer los componentes según lo que vayamos requiriendo sobre lo que vamos realizando. Para este primer video lo que haremos es la interfaz y veremos algún ejemplo muy básico. Posteriormente iremos agregando la funcionalidad correspondiente a cada acción y iremos avanzando poco a poco. Entonces para esto primero voy a crear una carpeta dentro de la carpeta de components, la cual se va a llamar CRUD. Vamos a crear un componente principal llamado CRUD-app.jsx y crearemos nuestro componente de función. Este componente lo que nos regresa simplemente es un h2, un título, el cual dice CRUD de equipos de fútbol. Para poderlo mostrar en nuestra pantalla o en nuestra aplicación, haremos uso de este componente. Aquí vemos que se importa automáticamente y si yo guardo esos cambios, vemos que aquí ya tenemos el título de CRUD de equipos de fútbol. Ahora bien, ya tenemos nuestro componente principal, el cual va a tener nuestro CRUD completo. Para los que no saben, CRUD viene de un acrónimo en inglés que es Create, Read, Update y Delete, que significa crear, leer, editar y eliminar. ¿Qué necesitamos para poder ejecutar un CRUD muy básico? Necesitamos dos cosas. Lo primero es un formulario en el cual nosotros podamos crear o ingresar los datos sobre nuestros elementos, en este caso los equipos de fútbol. También necesitamos mostrar esa información que se va agregando, editando o eliminando, de manera que sea una información dinámica. Esto se puede hacer de muchas maneras, con alguna tarjeta, con alguna tabla, con alguna vista, etc. En este caso nosotros nos iremos por la opción más básica, que es una tabla. Entonces, para crear el formulario, para no tener un código muy extenso en este componente principal, vamos a crear un segundo componente que sea dedicado especialmente a ese formulario. Por lo cual, aquí en la carpeta de CRUD voy a crear otro componente que se llame CRUD Form. Creamos nuestro componente de función. En este componente de Form creamos un formulario el cual contiene dos cuadros de texto, uno para el equipo y uno para el país. Además tenemos dos botones con el input de tipo submit, el cual nos ayudará a agregar esa información que estamos añadiendo, y también el de reset, el cual nos ayuda a limpiar los campos de texto una vez que ya no queramos agregar más información o queramos cancelar la ejecución. Para mostrar ese formulario voy a sustituir este comentario con mi formulario que acabo de crear.
Una vez que tengo agregado ese formulario, vemos que también se importa automáticamente. Guardo, esperamos a que compile. Y si me voy a mi aplicación, vemos que ya tenemos el cuadro de texto para el equipo y el cuadro de texto para el país. Tenemos los botones de agregar y de cancelar correspondientemente. Ahorita, si yo presiono estos botones, pues no harán nada. Simplemente se quedarán ahí hasta que agreguemos esa funcionalidad. Vamos a crear nuestro segundo componente. El segundo componente vemos que podemos agregar, es para mostrar la información que estamos queriendo utilizar en nuestro CRUD. En este caso vamos a usar una tabla. Para eso voy a crear un tercer componente dentro de la carpeta de CRUD, el cual ya se llame CRUD Table. Creamos igualmente nuestro componente de función. Guardo este componente de tabla, que básicamente es una tabla la cual contiene 4 columnas con el número, el equipo, el país y una columna vacía, la cual contendrá 2 botones en cada renglón para poder editar o eliminar esa información. Entonces, igualmente, para poder mostrar esa tabla de información en nuestro componente principal, simplemente utilizamos ese componente que acabamos de crear. Vemos que se importa automáticamente, guardo y esperamos a que compile. Una vez compilada la información, vemos que aquí tenemos la tabla. Actualmente, pues como pueden ver, se ve un poco feo porque no hemos agregado estilos. No hay un espaciado entre las columnas o algún borde que lo pueda distinguir, o etcétera. Entonces, para que se vea un poquito mejor, vamos a agregar aquí a la tabla, vamos a agregar un border. Un border de 1, de ancho 1, el cual ya le verá un poquito más de diseño a esta tabla. Entonces, también aquí vamos a agregar un H2, un H3, perdón, el cual sea equipos actuales. Guardamos, esperamos a que termine y vemos que ya tenemos ese equipos actuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este CRUD? Actualmente se ve un poco feo, pero el objetivo es que cuando yo agregue un equipo nuevo, por ejemplo aquí diga Barcelona, España, y dé clic en el botón de agregar, ese CRUD se vea actualizado aquí en mi tabla y se vaya agregando un renglón nuevo por cada entrada que yo ingrese aquí en mi formulario. Entonces, un ejemplo muy básico es con lo siguiente. Entonces, necesitamos también una pequeña base de datos. Esa pequeña base de datos va a ser una constante por el momento. Después iremos viendo cómo lo podemos actualizar. Entonces, voy a crear aquí una constante que se llame base de datos, el cual contenga cierta información para mostrar en mi tabla. Entonces, tenemos esta pequeña base de datos que es un arreglo. ¿Y por qué lo estoy dejando en mi componente principal? Porque mi componente principal va a ser el que controle todos los estados y todo lo necesario para este CRUD general. Entonces, esa base de datos nosotros lo podemos convertir a un estado, a una variable de estado, la cual podemos hacer lo siguiente. Donde tengamos aquí una variable de estado que se llame equipos y que en vez de que sea inicializada con un arreglo vacío, pueda ser inicializada con la base de datos. De esta manera, equipos ya tiene toda esta información y al mismo tiempo, esta variable de equipos se la puedo pasar aquí a mi tabla para mostrar dicha información. Entonces, aquí le puedo pasar una propiedad que se llame equipos, que sea igual a nuestra variable de estado que se llame equipos. Y una vez que yo tengo esto, dentro de mi componente de tabla o la tabla como tal, puedo capturar esa propiedad o esa props. Puedo hacerlo con la propiedad general de props, o en mi caso yo voy a usar la de estructuración, que voy a sacar la variable de equipos. En el caso, por ejemplo, aquí vemos que es una tabla. Para cada uno de los equipos necesitamos realizar un renglón diferente, es decir, todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer aquí un componente interno dentro del mismo componente, o bien podemos crear un cuarto componente que solo tenga esta parte de aquí.
¿Por qué? Porque necesitamos hacer un mapeo de esta variable de equipos para leer toda la información que contenga esa variable y de ese modo estarla pintando en nuestra pantalla. Entonces, lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, yo puedo tomar esto de aquí, lo corto y puedo primero que nada hacer una validación. Si equipos punto length es igual a 0, entonces necesitamos que nos regrese un componente en específico, o en este caso nos retorne, vamos a decir que nos retorne un td, el cual diga no hay datos, si es que la variable de equipos está completamente vacía. En el caso contrario de que equipos sea diferente de 0, es decir, mayor a 0, nos va a mostrar lo siguiente, nos va a mostrar un equipos punto map. Si recordamos, el punto map recibe una función de callback, que es como una arrow function, la cual puede recibir dos parámetros. El primero es el elemento que está leyendo actualmente y el índice. En este caso de equipos yo voy a obtener cada equipo y de cada equipo le voy a retornar todo el elemento que acabo yo de cortar. Vamos a hacerlo así un poquito para que se vea un poquito formateado y simplemente voy a reemplazar la información. Los botones se quedan exactamente igual, pero aquí yo puedo ponerle así. Del equipo necesito que te tenga el equipo. Equipo.equipo. Si recordamos y nos vamos aquí a nuestra base de datos, vemos que es un objeto, cada elemento es un objeto que contiene la propiedad de equipo y de país y el ID. Entonces, si yo regreso acá, puedo tomar todo esto de aquí. Lo puedo sustituir igual por esto. Y la variable de equipo la puedo sustituir por ID. Y el equipo o el país, en vez de que diga España, lo puedo cambiar de esta manera por país. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí en el tr le voy a pasar el key de index para que no me marque ningún error. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Está recibiendo la base de datos de equipos. Esta base de datos o este arreglo, si no hay ninguno, va a mostrar que no hay datos, y en el caso contrario va a realizar un mapeo de cada uno de estos equipos y va a mostrar la información correspondiente en un renglón. Esto después lo haremos en un componente diferente, pero por el momento lo haremos de esta manera para que sea un poquito más entendible. Entonces yo guardo, esperamos a que nuestra aplicación acabe de compilar. Aquí ya vemos que ya termina. Y si vemos que ya nos aparece una tabla un poquito con más información. Nos aparece el Barcelona de España, el Guadalajara de México, el Boca Juniors de Argentina, el Manchester City de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y de esta manera puedo tener una base de datos un poquito más grande y agregando cualquier información. En el caso contrario de que, por ejemplo, yo voy a mi CRUD y aquí, en vez de inicializar mi variable de estado con la base de datos, lo inicializo con un arreglo completamente vacío, vamos a ver que termina de compilar. Vamos a ver que aquí nos debería mostrar no hay datos. Entonces vamos a ver por qué está pasando eso. Bueno, como ven, aquí ya me aparece la opción de no hay datos. Aquí lo que pasa es que tenía un error, me faltaba una letra N en esta palabra, length. Entonces ahora sí, si equipos.length es igual a 0, va a mostrar no hay datos. En el caso contrario, ahora sí, me va a mostrar el mapeo de todos los equipos. Ahora bien, si yo regreso a mi CRUD principal, en vez de inicializar mi variable de estado en un arreglo vacío, lo inicializo con la base de datos. Y al mostrar esta parte, vemos que ahora sí nos aparece toda la información de esa base de datos que estamos utilizando actualmente. Posteriormente vamos a darle un poquito de estilos a esto de aquí, agregar, cancelar, etcétera. Si recordamos, tenemos importado lo que corresponde a Bootstrap. Por lo tanto, si yo voy aquí a mi CRUD, podemos agregar, por ejemplo, un class name que sea btn, y esto va a importar todo lo correspondiente btn y btn, vamos a ponerle el success.
Esto es propiamente clases de Bootstrap, ¿ve? Entonces vemos cómo se va agregando esa parte. Entonces aquí yo puedo agregar un class name de btn y btn danger. Y vemos que ya tenemos nuestros dos botones correspondientes. Al mismo tiempo, a este formulario le puedo agregar un class name que sea margin de 3. Y eso le da un espaciado un poquito diferente a nuestro formulario. Asimismo, a este input, bueno, aquí puedo agregar también un margin en el eje X de 2. Y ese mismo margen lo puedo llevar a mi otro botón, un MX2, y vemos que aquí se separan un poquito nuestros botones y aquí simplemente lo voy a cambiar por 1 y 1. Guardo y ya queda un poquito más bonito estos botones. También puedo agregar botones, esos mismos estilos a estos botones de nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, me puedo llevar esto de aquí, puedo copiar todo esto, o más fácil me voy a llevar esto de aquí, control C, y a mi tabla en este botón le voy a agregar esa clase, pero aquí le vamos a poner warning y aquí le vamos a poner también danger. Vamos a guardar y ya tenemos nuestros botones también listos para funcionar. Entonces, como mencioné, actualmente no hay ninguna funcionalidad, pero esta sería nuestra interfaz principal para crear nuestro CRUD. Entonces, necesitamos un formulario, el cual podamos agregar información o en un equipo nuevo. Al hacer clic en agregar, se va a ir a esta tabla. Al dar clic en cancelar, pues simplemente se limpian estos campos. Aquí podemos editar para que me los ponga aquí y podamos actualizarlos, o bien al momento de dar eliminar. Hasta aquí dejaremos este video del día de hoy, en el cual vimos cómo empezar con nuestra interfaz de CRUD. Es el primer video apenas, pues en el siguiente video iremos agregando la funcionalidad correspondiente. También no olvides que en el repositorio estoy dejando, o cada video subo una actualización. También quiero mencionarte que el nombre del repositorio cambió. Anteriormente era MyWeb y ahora lo cambié a Curso React. Pero te dejo la liga aquí en la descripción del video y el código es exactamente el mismo. Sé que este video posiblemente sea un poco tedioso porque solamente es el diseño de la interfaz. Vimos muy rápido el mapeo de la información, pero poco a poco en el siguiente video, aunque sea un poco más extenso o si se puede hacer en un en vivo, iremos agregando la funcionalidad para cada uno de los botones. Vemos cómo agregar datos, cómo estar actualizando ese arreglo o esa base de datos, porque esto es nada más lo inicial. Esta sería nuestra variable de estado que estaremos modificando, y para que una vez que se cierre la aplicación, esa información no se pierda. Antes de irme, quiero agradecerte por el apoyo que he visto sobre estos videos. También me gustaría pedirte que por favor comentes aquí en la parte de abajo que te está apareciendo el curso, da un like a este video, que eso ayuda mucho, y no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita para los próximos videos que se vienen. Hasta la próxima.